Desde mi campamento arriba de la aldea abandonada, yo, mirando intensamente hacia el lugar al cual había atraído a Ørsted. En el mismísimo instante en el que vi el humo levantarse hacia el aire, disparé un rayo hacia la ubicación del objetivo con todo el poder que podía reunir. Estaba confiando en que había golpeado a mi objetivo. Yo había practicado muchas veces en preparación para este día y había cubierto el suelo de aceite vegetal para que él no pudiera esquivar mi hechizo en el último momento. Pero por supuesto, un golpe no iba a ser suficiente para derrotarlo. Nadie tan frágil podría haberse ganado una reputación como el más fuerte del mundo, no con un monstruo como Atofe con vida. Apunté mi vara hacia el suelo, canalicé poder mágico hacia ella, y visualicé una enorme nube de tormenta, una oscuridad y turbulencia super cerda. Esta era el hechizo de nivel santo Culuminombo. En un instante, el cielo estuvo cubierto de una gran nube negra. Feroces capas de lluvia comenzaron a caer, acompañadas de rayos. Canalicé más poder hacia mi vara, podía sentirla absorbiendo poder mágico de mí desde un lugar en lo profundo de mi cuerpo y le permití hacerlo libremente. Esta vez utilicé hielo, visualicé tener el movimiento de cada molécula en el centro de esa aldea, bajando rápidamente la temperatura. Era Nova Gélida. Era un hechizo que yo había usado ya muchas veces, pero nunca con todo este poder o sobre una zona tan amplia. Una tras otra las gotas de lluvia cayeron sobre la aldea, comenzaron a congelarse. Rápidamente, capas sobre capas de hielo se formaron, consolidándose en un solo objetivo gigante. Finalmente, cuando alcanzó el tamaño de un iceberg, yo detuve mi hechizo. Aunque no había terminado, canalicé más poder mágico hacia mi vara y creé una roca en el cielo sobre la aldea. Ignorando el costo del poder mágico rápidamente, expandí su tamaño hasta que era demasiado grande como para evadir luego de dispararle directamente hacia abajo con toda la velocidad que pude darle. La roca impactó con una fracción de segundo, el suelo temblaba bajo mis pies. Un instante después, un estallido ensordecedor llegó a mis oídos, seguido de vientos feroces y una onda de choque. Protegí mis ojos con mi brazo y miré abajo hacia mi obra. El iceberg se había roto y 2/3 de la gran roca estaban incrustados en la tierra. Parecía imposible que algo pudiera sobrevivir al tal impacto. Pero en un instante después la roca se rompió en pedazos. De alguna forma, podía sentir la ira asesina del hombre. Incluso a esta distancia, un escalofrío bajo mi espalda. Mis piernas comenzaron a temblar y lágrimas se formaron en mis ojos. Tan pronto como pude moverme, salté dentro de la armadura mágica la cual estaba de pie lista a mi lado. Tal como había practicado cientos de veces, canalicé poder mágico hacia cada uno de sus componentes individuales, tomé control de sus extremidades y esterilicé un brazo para recoger mi vara. No tomó nada de tiempo, pero de alguna forma la ira ya se estaba acercando. Con la rutina de encendido completo, supe y puse mi concentración en el siguiente ataque. El poder mágico salió de mí, atravesó mi armadura y llegó hasta la vara en mi mano derecha. Seguí alimentando el torrente con toda la intención de dejarme seco. Yo estaba visualizando una explosión nuclear. Apuntando mi vara en dirección de mi enemigo, disparé el hechizo con toda la velocidad que pudiera reunir. Hubo un destello brillante en el centro de la aldea y una ola de calor y luz barrió a través del suelo. Por la esquina de mi ojo, vi los árboles siendo incinerados en un instante, reducidos a sombras carbonizadas de sí mismos. Una poderosa onda de choque llegó un momento después. La armadura mágica que yo estaba usando pesaba varias toneladas, resistió el calor y la onda de choque casi sin sacudirse. Una vez que la ola de devastación me había superado completamente, miré abajo hacia la aldea. Un enorme hongo atómico se estaba levantando hacia el cielo. No podía ver claramente el suelo bajo todo el humo y el polvo, pero había canalizado suficiente poder mágico en ese hechizo como para eliminar el de la existencia cualquier cosa en su radio. Probablemente fue el hechizo más poderoso que había usado en mi vida. Aún así, yo no podía dejar de temblar del miedo. Aún podía sentir esa ira, y ahora estaba mucho más cerca de mí. Él se estaba acercando a una velocidad tremenda. Al principio habíamos estado muy alejados, pero ahora él casi estaba delante de mí. Cerré con fuerza mi mandíbula para evitar que mis dientes trituraran, apreté mis temblorosas manos y deposité mi vara en un soporte ubicado en la espalda. Luego monté mi cañón Gatling en mi brazo derecho y levanté mi escudo con mi izquierda. ¿Acaso le había hecho algún daño? ¿Acaso los venenos en la puerta, el incienso de afrodisíaco o cualquiera de las trampas había tenido algún efecto? Yo había propuesto todo este poder que puse en esos 4 hechizos que acababa de dispararle. Si no le había hecho ningún daño, era difícil imaginar que esta especie de cañón Gatling
fuera a ser capaz de incluso rasguñarlo. Pero, hablando de eso, ¿acaso mis hechizos siquiera habían impactado? De seguro él no pudo haber sido capaz de esquivarlos, su área de efecto había sido enorme. Los había hecho tan grandes y letales como pude, y los había disparado desde tan lejos que él de ninguna forma pudo haberlos visto venir, incluso con un ojo de la premonición, sin importar qué clase de ojo demoníaco pueda poseer a esa distancia. Una silueta humana se aproximaba. Lancé un fuego, activé el cañón Garlic en mi mano derecha al gritar la palabra encendido. Mientras el poder mágico fluía hacia él, el cañón inmediatamente comenzó a disparar cañones de piedra a una velocidad aterradora. Tantas balas estaban atravesando el aire que el sonido de los sus silbidos terminaba pareciéndose al sonido de un grito. Los pedazos de roca de alta velocidad se estrellaron en su objetivo, dispersando la nube de polvo que lo rodeaba y revelando a un hombre de cabello plateado usando un abrigo maltratado y con un rostro cubierto de howling. Estaba herido, ¿acaso mis hechizos sí le habían hecho daño? Podía ver sangre bajando por su mentón y algo así como una quemadura en la base de su cuello. El daño era menor, pero yo podía lastimarlo. Nuestros ojos se encontraron, su mirada afilada como la de un águila ahora estaba fija en mí. Él tenía la mirada de un cazador que finalmente había encontrado a su presa. Él da un paso al costado en un instante de escapar de la ráfaga de piedras. Manteniendo mi ojo de premonición activado, me concentré en anticipar los movimientos de Ørsted. El hombre era increíblemente rápido, así que yo estaba viendo un gran número de posibilidades borrosas y superpuestas. Aún así, traté de ajustar mi puntería para bloquear sus intentos de retirada. El tiempo de reconcilio de cada proyectil para llegar a su objetivo era habitualmente inexistente, pero, de alguna forma, Ørsted los esquivó como si los viera venir, acercándose gradualmente hacia mí en el proceso. Él estaba cerrando la distancia entre nosotros de una forma lenta pero continua, mirando hacia mí tan ferozmente como un ave de rapiña. De vez en cuando, un cañón de piedra lo rozaría y le haría una pequeña mueca, pero eso sería todo. Él parecía convencido de que incluso un golpe directo no sería fatal. Ørsted parecía estar completamente tranquilo. Por lo que se ve, mis ataques no eran nada especiales para él. Además, él parecía luchar con oponentes como yo de forma regular. Yo me sentía de una forma muy diferente. Su calma y concentración como las de un zombie eran tan aterradoras de contemplar. Cada vez crecía mi sensación de que ninguno de mis ataques funcionaría en él, y era una lucha constante no caer en la desesperación. Aún así, por ahora, tenía la ventaja. Haciendo mi mejor esfuerzo para convencerme de eso, comencé a moverme en respuesta a Ørsted. Cuando él daba un paso al frente y hacia la derecha, yo retrocedía hacia la izquierda. Cuando él se zigzagueaba hacia la izquierda, yo retrocedía hacia la derecha. Sin embargo, hacia qué dirección se moviera, yo lo recibía con una ráfaga de piedras. Mientras y cuando pudiera mantener esto, él nunca iba a acercarse. Yo tenía la mejor mano. Estaba desarrollándose tal como yo lo había visualizado. En un intento por aumentar la presión, usé mi mano izquierda para disparar un hechizo. Mi objetivo era el suelo debajo de nuestros pies, y la magia que yo mantenía en mente era pantano. Levanté mi mano para activarlo, dándole forma rápidamente a mi familiar hechizo, pero en ese mismo instante, Ørsted también levantó su mano izquierda hacia mí. Distorsión mágica, mi magia completamente formada, fue reducida a un enredo caótico por la repentina oleada de poder externo. El hechizo comenzó a transformarse en una nube de poder mágico sin sentido. En el instante que mi pantano convirtió el suelo debajo de sus pies en lodo, Ørsted usó un hechizo propio para sobreescribirlo. Él cubrió mi pantano completamente con una placa de tierra y ahora su mano derecha estaba apuntando directamente hacia mí. Yo rápidamente respondí con mi propia distorsión mágica, una luz brillante oculta en el mundo. Un escalofrío de miedo me recorrió, deteniendo la ráfaga de mi cañón Garlic por un momento. Decidí saltar hacia un costado con toda mi fuerza, no había tiempo para pensar. Ørsted estaba corriendo hacia mí con una mano extendida. Distorsión mágica no iba a funcionar, él podría contrarrestarla tal como yo. Apunté mis dos manos hacia él, canalizando poder mágico a través de ellas simultáneamente. Mi intención era detener el avance de Ørsted con cañón Garlic, mientras tanto, también cancelar su magia con la piedra de absorción. Pero también pronto, como supe mi plan era en acción, me di cuenta de que era un error. El hechizo de Ørsted se disipó, pero al mismo tiempo mis proyectiles de piedra también se disolvían en nubes de arena mientras salían de mi cañón. Aprovechando esta breve ventana de oportunidad, Ørsted cerró la brecha rápidamente. Con su mano derecha todavía estiraba hacia mí, él llevó su brazo izquierdo hacia su cintura y luego lo balanceó brutalmente hacia mi corazón. Por puro instinto yo comencé a tomar acciones evasivas.
Usando mis dos piernas al mismo tiempo, me disparé hacia mí mismo hacia atrás con toda la fuerza y velocidad que pude reunir. El puño de Ørsted se estrelló contra la placa de mi pecho. Un sonido metálico llenó el aire y yo observé reducirse en la distancia a una velocidad aterradora. Pronto el sonido metálico dio pasos a sonidos de choque y rompimiento detrás de mí, y el mundo estaba lleno de árboles danzantes. Justo mientras ese pensamiento atravesaba mi mente, me estrellé contra un enorme árbol, deteniendo mi vuelo. La repentina desaceleración me golpeó como un martillo. Sentí que todos mis órganos internos habían sido aplastados. Mi visión comenzó a volverse borrosa, pero me recuperé rápidamente. Los círculos mágicos que Cliffs había tallado dentro de mi armadura habían sanado mis heridas automáticamente. Sin embargo, cuando miré abajo hacia mi pecho, descubrí que mi placa del pecho estaba gravemente dañada y casi se había partido a la mitad. La grieta se estaba reparando gradualmente, pero el proceso era dolorosamente lento. Aún así, al menos me había protegido de un golpe. Era bueno que me hubiese tomado el tiempo de fabricar esta pieza de armadura particularmente gruesa y resistente. Era así, ir a asesinar a un familiar ya estaba sobre mí una vez más. Ørsted estaba corriendo directamente hacia mí buscando darme el golpe final. Activando rápidamente mi cañón Garlic, yo disparé una ráfaga de mortíferas piedras en su dirección. Él las esquivó hábilmente y una vez más extendió su mano derecha hacia mí. A este paso las cosas iban a terminar tal como la última vez. Ese era un gran problema. Mi armadura había sido severamente dañada por un solo golpe. Si él lograba encajar más golpes, Ørsted eventualmente atravesaría mi armadura. Luchar contra él con mi magia no iba a funcionar. Yo podía cancelar su distorsión mágica, pero el hombre claramente tenía algunos medios para resistir el cañón mágico. Tal como Moore y yo ni siquiera sabía qué clase de hechizos estaba disparando él hacia mí. Entonces yo estaba en desventaja en una lucha a distancia. Eso quería decir que tendría que probar mi suerte en el combate cercano. Era la única opción que me quedaba. Tenía que confiar en el poder de mi armadura mágica, tenía que golpearlo con mi fuerza bruta. Disparé otra ráfaga de cañón Garlic para mantener a Ørsted en su lugar y arremetí hacia el frente, soltando un grito de batalla sin sentido. Ørsted llevó atrás su mano derecha para prepararse para mi ataque. Empujando hacia el frente el escudo en mi brazo izquierdo, me impulsé con fuerza hacia el frente con mis dos piernas. Mi intención era golpearlo con un ariete. Ørsted adoptó una postura al estilo del dios del agua. En el instante en el que vi con mi ojo de la premonición, balanceé mi escudo hacia el frente, apuñalando la dirección con la hoja colocada en su punta. Esta era una espada que causaba más daño que enemigos que en defensas poderosas. Esto tal vez funcionaría porque era especialmente para enemigos con defensas poderosas. Mi cuerpo chocando con el de Ørsted dejó salir un potente sonido metálico. Sentí que me había estrellado directamente contra una pared, pero el impacto la mandó a volar hacia atrás y había sangre brotando de su brazo. Sus ojos, todavía fijos en mí, estaban ardiendo de odio e ira. Esta era mi oportunidad. Posicionando mi cañón Garlic para disparar, yo rápidamente liberé una ráfaga de piedras. Estas lo golpearon en medio del aire, desgarrando lo que quedaba de su ropa, revelando debajo de él un cuerpo golpeado y mayugado. Había quemaduras, cortes y raspones por todo su cuerpo. Mis balas de piedra golpearon repentinamente su piel expuesta, salpicando hacia el aire nuevos chorros de sangre. Finalmente Ørsted se estrelló con fuerza en el suelo. Yo podía lograrlo. Podía matarlo siempre y cuando pudiera acertar con mis golpes. Mis hechizos podían hacer bastante daño. Si las piedras habían rebotado en él, pero habían cortado su piel y lo habían dejado sangrando. Tal parece que no tengo más opción. De alguna forma, yo escuché pronunciar esas palabras. Incluso a esta distancia, incluso mientras mis balas de piedra rugían a través del aire. En ese instante, el aire se volvió frío, mi cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente, como si repentinamente hubiera entrado en una tundra gélida, y entonces mi ojo de la premonición dejó de ver a Ørsted. Aunque él era claramente visible para mi otro ojo, antes de poder darle sentido a lo que estaba ocurriendo, él desapareció completamente. Golpeando por un repentino intenso dolor, torcí mi cuerpo para dar un salto hacia la derecha. En ese momento, se escuchó un agudo sonido metálico en mi izquierda. Cuando miré en esa dirección, vi a Ørsted de pie, junto a mí, con una espada con forma de katana en sus manos. Al parecer, él acababa de terminar de balancearla. También vi la mano izquierda de mi armadura cortada limpiamente de su brazo caer pesadamente hacia el suelo. Antes de que incluso pudiera reaccionar, Ørsted dejó salir un aterrador ensordecedor rugido. La fuerza de su grito dejó mi cuerpo paralizado y entumecido. Esta era la magia volcal, la especialidad de la gente bestia. Estuve al borde de la inconsciencia por un instante, pero en el último momento logré recuperarme y saltar hacia el costado.
Orsted saltó en mi persecución, pateando el suelo con tanta fuerza que dejó un cráter a su paso. Apunté mi cañón Garlic hacia él, pero justo cuando lo estaba activando, él balanceó su espada una segunda vez, cortándolo a la mitad. Las piernas rotas de los implementos mágicos cayeron inútilmente hacia el suelo. Al menos yo aún tenía mi brazo derecho. Había una larga y profunda grieta en la superficie de su coraza, pero él no había estado lo suficientemente cerca como para atravesarla por completo. Orsted ahora estaba justo frente a mí, con su espada todavía abajo a causa de su ataque. Yo inmediatamente canalicé poder mágico hacia mi mano derecha. En el mismo momento que disparé mi versión más poderosa del hechizo electricidad, yo balanceé el puño de mi armadura de una forma brutal hacia su rostro. Pero, en vez de aplastar su rostro, sentí que mi golpe se deslizaba y alejaba de su objetivo sin causar daño. De alguna forma, la espada de Orsted estaba presionada contra mi brazo, y detrás de él había electricidad recorriendo el bosque, incinerando los matorrales y partiendo en dos grandes árboles. Él había restringido tanto mi hechizo como mi puñetazo. En el instante que finalmente entendí esto, su espada se movió suavemente. El brazo derecho de mi armadura cayó hacia el suelo, con mi brazo real todavía en su interior. El dolor era abrumador, pero yo ni siquiera tuve tiempo para fruncir el ceño. Incluso mientras él efectuaba su ataque, Orsted ya estaba presionando para atacar nuevamente. Yo no pude responder, no pude hacer más que prepararme. Su patada me dio de lleno en el estómago, un horrible chillido metálico resonó en mis oídos. Yo fui lentamente brevemente en el suelo. Toda la fuerza de su ataque había pasado directamente a través de la armadura hacia mi cuerpo. El golpe a mi estómago hizo subir fluidos gástricos hacia mi garganta vomitándolos. Mi visión estaba borrosa a causa de las lágrimas, pero mientras caía pesadamente de las espaldas, apunté mi puño de brazo derecho hacia Orsted y disparé una onda de choque hacia él. Orsted balanceó su espada hacia el aire. Escuché un boom mientras él lo hacía, pero esa fue su única razón de mi reacción al ataque. Para el momento en que entendí que él había cortado en dos la onda de choque, su pie había aplastado mi rostro. Mi cuello crujió siniestramente y una sensación de dolor intenso bajó de mi cabeza hacia mis hombros. Sin siquiera darme cuenta, yo me había desplomado en el suelo. Después de levantarme apresuradamente hacia una posición sentado, logré volver a ponerme de pie solo para ver a Orsted de pie justo frente a mí, con su espada en lo alto. Yo iba a morir. Expulsar. Logré gritar la palabra clave por puro reflejo. Los paneles traseros de la armadura mágica instantáneamente salieron volando, jalándome junto con ellos. Medio segundo después, Orsted cortó la mitad del traje vacío. Me estrellé con fuerza en el piso y mi cuerpo rodó por algo de tiempo antes de finalmente detenerse. No podía ver lo que Orsted estaba haciendo, me había quedado sin opciones. Era el fin. Los ojos de Orsted estaban fijos en mí. Me retorcí del miedo, mi armadura estaba destruida, tenía que huir o él me mataría aquí y ahora. La patada conectó incluso antes de que él lo viera moverse, me desplomé hacia atrás, con mi cuerpo gritando de la agonía. Aterricé boca abajo en el lodo, me di la vuelta hasta quedar de espaldas, teniendo dificultades para respirar mientras lo hacía, y un pie aplastó mi pecho. Un crujido de dolor salió de mi garganta por voluntad propia. Mi cuerpo se sentía como si estuviera quemado, pero todavía había algo de frío presionándose contra mi garganta. Mirando en esa dirección, vi que era la espada de Orsted. Maldita sea, de verdad, voy a morir. Todo eso y todavía no fue suficiente. Así que eres tú, Rudius Greyrat. A partir de lo último que escuché, te habías sentado y comenzó a una familia. ¿Por qué viniste por mi cabeza? Parecía ser que Orsted no tenía la intención de matarme inmediatamente. Tal vez era debido a que ya me había perdonado la vida una vez, o quizás solo porque él sabía que yo no era capaz de seguir luchando. Él sacó su pie de mi pecho y levantó su espada. Él dijo que estás tratando de destruir el mundo, y que algún día mis descendientes te ayudarán a matarlo. El dios humano me dijo que él está luchando contra ti porque quiere proteger el mundo. Me di la vuelta para quedar de estómago y me arrastré hacia el pie de Orsted. Mientras me aferraba y frotaba contra su pie, yo comencé a suplicarle con una voz desesperada. Esto era lo único que podía hacer ahora mismo. Por favor, no destruyas el mundo. Puedes matarme, no me importa, solo no te lleves a mis hijos. No les arrebates su futuro, por favor. Esta era la primera vez que he sido verdaderamente feliz. Por favor, solo deja en paz al dios humano, te lo suplico. Había lágrimas bajando a través de mi rostro. Yo era un fracasado impotente y ahora incluso había perdido mi dignidad. Era patético, simplemente patético. Maldita sea, ¿cómo había llegado a esto? Me temo que no puedo hacer lo que pides. En el momento en el que escuché esas palabras, mordí el pie de Orsted con todas mis fuerzas. Tirado en el suelo, él
ya me había derrotado. Me había cortado ambas manos y ya no tenía fuerza mágica y ningún poder mágico restante. Él me había derrotado por completo. Yo estaba tirado en el suelo mordiendo su pie y esperando porque alguien viniera a salvarme.